La vida duele. ¿Dónde está lo divino cuando todo alrededor parece saltar por los aires? Y ojo, no hablamos de un debate filosófico lejano, hablamos de ese eco sordo, de ese silencio directo y frustrante que uno siente cuando necesita respuestas urgentes y solo se topa con un aparente vacío. Es una de las angustias más profundas del ser humano. Y hoy, precisamente, vamos a intentar descifrar el misterio detrás de este silencio. Bienvenidos a este nuevo análisis. ¿Qué ganas tenía de que nos metiéramos de lleno en este texto milenario? Vamos a explorar la tercera aliyá de la Parashat Beyukotai. Os aseguro que es absolutamente fascinante decodificar conceptos tan densos y comprobar la precisión casi quirúrgica con la que este material aborda esa sensación de aislamiento espiritual. Vamos a ir quitando capas, desde lo más superficial y literal hasta llegar a una sabiduría oculta que es verdaderamente reveladora. Así que, este es nuestro mapa para hoy. Primero veremos qué ocurre cuando el cielo se cierra. Pasaremos a las consecuencias en aumento, exploraremos el concepto de Hester Panim o el rostro oculto, descubriremos el tremendo peligro de acostumbrarse al vacío, revelaremos el secreto de la contracción y cerraremos entendiendo por qué el silencio en realidad no es ausencia. Vamos a ello. Punto número 1. Cuando el cielo se cierra. A ver, partimos de una base fundamental, el aparente silencio de Dios. Hay momentos en la trayectoria de cualquier persona que son increíblemente áridos. Esos instantes donde uno busca desesperadamente una guía, eleva una petición y la única respuesta es la distancia, un muro. Pues bien, resulta que el texto original no edulcora ni esquiva esta realidad tan dolorosa, al contrario, la afronta de frente. Nos describe con total exactitud esa desconexión inicial que se percibe como una barrera impenetrable. Pasamos al punto 2. Consecuencias en aumento. Si nos quedamos en el nivel más literal de la lectura, vemos un peaje material muy claro cuando se da esa desconexión espiritual. Es un efecto dominó, fijaos bien. Primero, los obstáculos del día a día se multiplican, luego el propio entorno, la tierra, deja de responder a nuestro esfuerzo. De pronto se instala un miedo constante, las fuerzas adversas toman el control y finalmente desaparece cualquier rastro de estabilidad. Pero el detalle verdaderamente crucial aquí es que esto no es un precipicio por el que uno cae de golpe. Es una escalada, es un proceso meticulosamente gradual. Y en este punto tenemos que hacer una pausa obligatoria para digerir esta idea. El problema no es caer, el problema es negarse a despertar. Es una reflexión que da directamente en el clavo de la psicología humana. Porque admitámoslo, ¿por qué a menudo nos empeñamos en seguir por rutas que son a todas luces destructivas, incluso cuando el daño es más que evidente? Toda esta escalada de consecuencias de la que hablábamos funciona en realidad como una alarma. Es un intento de provocar un despertar en nuestra conciencia antes de que el colapso sea definitivo. Número 3. Hester Panim, el rostro oculto. Vamos a desgranar este concepto porque es, sin duda, la piedra angular de todo el asunto. Hester Panim se traduce como el ocultamiento del rostro. Cuidado con esto porque no significa que lo divino haya hecho las maletas y haya abandonado el universo. Para nada. Nos habla de un estado en el que es nuestra propia percepción la que se ha quedado anestesiada. La fuente original sigue ahí, emanando su presencia constantemente, pero resulta que nuestro receptor humano se ha adormecido por completo. Para que la diferencia quede totalmente clara, imaginemos una tormenta. Hay un abismo entre pensar el sol ha desaparecido y entender que el sol se ha ocultado. Cuando un banco de nubes densas y grises tapa el cielo, el sol no ha dejado de emitir energía, ¿verdad? No se ha apagado mágicamente, simplemente ha dejado de ser visible desde nuestra posición en la Tierra. Exactamente lo mismo ocurre con esta desconexión espiritual. La fuente de luz jamás se apaga, simplemente queda velada. Claro, todo esto nos empuja a hacernos una pregunta muy introspectiva. ¿Podemos encontrar algún sentido oculto en esos trances difíciles que en su día nos parecieron un vacío total? Si hacemos el ejercicio de mirar hacia atrás a esas crisis que en su momento carecían de toda lógica, muchas veces nos damos cuenta de que el paso del tiempo acaba revelando un aprendizaje brutal que estaba escondido en la sombra. Pues esa es precisamente la dinámica del rostro oculto operando en el transcurso de nuestra propia vida. Llegamos al cuarto punto, el peligro de acostumbrarse al vacío. Mucha atención a esto porque es la tesis central del análisis. Equivocarse, cometer un error, tropezar un montón de veces, nada de eso es el verdadero problema. El peligro real, el más letal de todos, es la habituación. Es acostumbrarse a vivir en modo desconectado de forma permanente. La capacidad que tenemos de adaptarnos es alucinante, tanto que somos capaces de normalizar la oscuridad total y aceptar una especie de anestesia interior como si fuera nuestro estado natural. Ahí es donde radica la verdadera amenaza. Y los síntomas de esta adaptación son devastadores. Cuando interiorizamos la oscuridad como algo normal,
dejamos de buscar alternativas, dejamos de hacernos las grandes preguntas. Y lo peor de todo, perdemos hasta la necesidad de encontrar la luz. Es una hipotermia del alma, donde dejas de sentir el frío justo antes de que el daño sea irreversible. Si lo pensamos bien, ¿cuántas distracciones, cuántas pantallas y cuánto ruido constante usamos hoy en día como anestesia perfecta para no escuchar nuestro propio vacío interior? Pasamos al punto número 5, el secreto de la contracción. Si buceamos en el nivel más profundo y secreto de esta sabiduría milenaria, nos topamos con la contracción del flujo divino. El texto nos desvela que esa luz espiritual se contrae de manera deliberada. Pero, y aquí está la clave, no lo hace como un castigo o por abandono. Se contrae porque nosotros, como recipientes, hemos perdido temporalmente la capacidad de absorber y sostener tal magnitud de luz sin hacernos pedazos. Y el propósito subyacente de esto es una obra de ingeniería perfecta. Pensadlo un momento. Si la conexión espiritual fuera un cable automático e inquebrantable, seríamos como robots. No habría espacio para el desarrollo de la conciencia ni existiría la libertad. Ese ocultamiento sistemático, ese espacio vacío, está diseñado intencionalmente para garantizar nuestro libre albedrío. Tenemos que poder experimentar la oscuridad para que la decisión de encender la luz tenga un valor auténtico. Y finalmente, el punto 6. El silencio no es ausencia. Aquí es donde todo el rompecabezas encaja. El silencio divino no es un abandono pasivo, cumple unas funciones activas brutales. Nos revela fortalezas que ni sabíamos que teníamos, nos hace madurar a base de adversidad, profundiza nuestra capacidad de entender el mundo y, sobre todo, funciona como catalizador para despertar una búsqueda que por fin sea genuina. Esta lejanía que a veces sentimos es, en realidad, una invitación exigente para construir un vínculo infinitamente más maduro y robusto. Y esta conclusión nos deja una de las ideas más hermosas de todo nuestro recorrido: permanecer incluso cuando no hay emoción. Seamos sinceros, los vínculos más irrompibles de la vida rara vez se forjan cuando todo es fácil y rebosamos de inspiración. La verdadera fortaleza se demuestra ahí, en medio de la niebla, cuando decidimos con valentía seguir apostando por la luz, aunque estemos envueltos en silencio y no sintamos ese empuje emocional en el momento. Y así llegamos al final de este análisis, habiendo comprendido que la oscuridad no es un castigo, sino la infraestructura necesaria para nuestra libertad, y que ese letargo espiritual es nuestro mayor enemigo. Nos queda encima de la mesa un gran reto. ¿Es posible mantener el rumbo y seguir buscando, incluso en pleno silencio? Es una reflexión provocadora, de esas que merece la pena seguir masticando mucho después de que terminemos aquí. Un placer haberos acompañado y nos vemos en el próximo análisis.